Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hemos tenido el día 8 de marzo pasado una nueva conmemoración o festejo, si se quiere, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero bueno, hay mucha controversia, es el Día de la Mujer, es paro, es huelga feminista, se conmemora, se festeja, no se festeja. Para esto vamos a repasar un poco los orígenes. El primer Día de la Mujer fue festejado el 3 de mayo de 1908 en el Teatro Garrick de Chicago, donde se organizó un acto denominado exactamente así, Día de la Mujer, presidido por destacadas mujeres socialistas. El Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos se celebró por primera vez el 28 de febrero de 1909 en Nueva York, organizado también por las mujeres socialistas y tras una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos en honor a la huelga de las trabajadoras textiles en la que protestaron por las penosas condiciones de trabajo. Unas 15.000 mujeres marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derecho de voto. En 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhague, Dinamarca, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y a propuesta de Clara Zetkin se proclamó, y aquí sí venimos, el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. La propuesta de Zetkin fue respaldada unánimemente por la conferencia a la que asistían más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las 3 primeras mujeres elegidas para el Parlamento finés. El objetivo era promover la igualdad de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres. Además de Clara Zetkin, hubo, por supuesto, nombres como Rosa Luxemburgo, Alexandra Kollontai, etc. El primer Día Internacional de la Mujer se celebra por primera vez el 19 de marzo en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1 millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. ¿Por qué se habla del incendio de camisas en Nueva York, de la fábrica de camisas Triangle de Nueva York? Este incendio sucedió desafortunadamente el 25 de marzo de 1911 y murieron, escuchen esto, 146 mujeres, 71 resultaron heridas. La gravedad del desastre hizo que se modificara la legislación laboral en Estados Unidos. Y menos de una semana después, el 25 de marzo, 123 jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores, la mayoría inmigrantes, murieron en el trágico incendio en otra fábrica que se llama Shirtwaist, que se llamaba, ¿no?, por no poder salir del edificio. Bien, pues habían sido encerradas estas trabajadoras sin posibilidad de escapar. El Día Internacional de la Mujer, bueno, luego en 1913 se celebra en Rusia el primer Día Internacional, el primer domingo de febrero de dicho año, y vemos que va variando la fecha, ¿no? El 8 de marzo se vuelve a celebrar en Alemania, Suecia y Rusia en 1914. Y en el resto de Europa las mujeres celebraron mítines para protestar por la guerra y para solidarizarse por las demás mujeres. En China se comienza a celebrar
en 1922. En España se celebra por primera vez en 1936, en plena Segunda República Española, y esta vez esta conmemoración fue liderada por la magnífica Pasionaria. Recién en 1975 la ONU celebra el Año Internacional de la Mujer. 2 años más tarde, en diciembre de 1977, la Asamblea General invita a todos los estados a que proclamen, de acuerdo a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Así, por ejemplo, Chile declara formalmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, comienza a declarar Chile, luego le siguen otras naciones, y bueno, por supuesto, una gran fecha de Naciones Unidas fue el 8 de marzo del 2011, día en que se celebró el centenario del Día Internacional de la Mujer y también la creación de ONU Mujeres. En el 2016, en cambio, se empieza a hablar de paro internacional de las mujeres. En más de 50 países se conmemora esta fecha para visibilizar la violencia machista en todas sus expresiones y formas, la violencia sexual, cultural, política, económica, social. El primer paro internacional de mujeres se convocó en España el 8 de marzo del 2017, el 2018 el segundo paro y sucesivamente. Vamos a terminar este segmento con un discurso de una intendenta argentina este año. Estoy hablando de la intendenta de Rosario, que le dice al Consejo Municipal para el 8 de marzo: sepan que no vinimos a la política a ser testimoniales. No estamos para completar lugares porque los obliga una ley o a hacer meras estrategias de marketing. Vinimos a la política a transformarla, a mirar la realidad de un lugar diferente, y no vamos a parar hasta que se nos respete el rol que merecemos. Y aparte hubo un anuncio, porque las declaraciones son fáciles. Este anuncio, escuchen, esta misma intendenta firmó un decreto que prohíbe el ingreso a la planta municipal, prohíbe también la adquisición de chapas de taxis y la realización de contratos o pasantías a todas aquellas personas que hayan sido condenadas o posean denuncias penales por violencia de género pendientes de resolución. Y luego, esta intendenta se refirió a 2 logros de su gestión. Dice: hemos terminado 2018 con la tasa de embarazo adolescente más bajo de los últimos 30 años, por debajo de la media nacional e internacional, y en los últimos 7 años no ha muerto una sola mujer por abortos clandestinos en esta ciudad. Desde La Vida en Violeta invitamos a todas las y los políticos que quieran venir a exponer sus propuestas en defensa de los derechos de las mujeres. Tenemos que votar, amigas, compañeras, tenemos que votar con lógica, tenemos que votar responsablemente. Bueno, vamos a un primer tema musical. Perdón, se me olvidaba. Este 8 de marzo ha inspirado también a cambiar el tono del carnaval que acabamos de pasar en algunos lugares del planeta. Por ejemplo, la comparsa Los Niños Sin Nombre de Cádiz, España, nos canta un pasodoble de temática feminista que comienza: escucha un momento y cállate un poco. Son todos hombres los que cantan, Dicen: escucha un momento y cállate un poco, a ver si te enteras, machito de turno, de lo que es un piropo, porque aunque tú creas que las vuelves locas, solo sienten asco por cada basura que suelta tu boca. Vamos a escuchar este tema que ha sido viral en todos los medios sociales.
Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Seguimos en La Vida en Violeta, esta vez con nuestra presencia de lujo, la presencia, generosa y solidaria, porque esto es a título totalmente voluntario, de la doctora Laura Franco, abogada egresada de la Universidad Santo Tomás de Aquino, de Tucumán, que en estos momentos está cursando, porque tiene una inquietud y una responsabilidad y un compromiso personal e intelectual, está cursando la especialidad en la UCASAL, en la Universidad Católica de Salta, la especialidad de Derecho en Familia. Hoy nos va a hablar de dos temas. Muy buenas tardes nuevamente, Laura, qué gusto tenerte en La Vida en Violeta. Hola, Verónica. Hoy voy a hablarte del inexistente síndrome de alienación parental, que comúnmente se lo conoce con las siglas SAP, y te voy a comentar un artículo de una abogada de Mendoza, la doctora Jackie, que comenta o da tips a las mujeres de cómo saber si están ante un abogado o abogada con formación o perspectiva de género, que por los tiempos que vivimos es sumamente importante a la hora de elegir un profesional. Exactamente, porque si no estamos con lo de qué tenía puesto, etcétera, etcétera. Exactamente. Bueno, voy a empezar a hablar del inexistente síndrome de alienación parental, y elegí este tema porque como hoy seguíamos con la temática en conmemoración al 8 de marzo, esta es una herramienta jurídica de defensa que se utiliza muchas veces en contra de las mujeres. Y te explico por qué. El síndrome de alienación parental es una teoría pseudocientífica acuñada por Robert Gardner, un psiquiatra estadounidense en la década del 80. Es un psiquiatra que efectuaba pericias de parte para estudios jurídicos de Estados Unidos que hacían defensas a personas acusadas de violencia sexual contra los hijos o maltratos contra los hijos en divorcios contradictorios o en divorcios conflictivos. ¿Qué define Gardner como el síndrome de alienación parental? Dice que generalmente se da cuando la madre, mediante distintas estrategias, realiza una especie de lavado de cerebro para transformar la conciencia de sus hijos con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor, hasta hacerla contradictoria con lo que debería esperarse de su condición amorosa como madre. Y decimos que es inexistente porque ha sido rechazado por la Organización Mundial de la Salud, por la Asociación Americana de Psiquiatría y la Asociación Americana de Psicología. Ninguna de estas tres organizaciones internacionales tienen al mal llamado síndrome de alienación parental como un síndrome realmente existente. Simplemente ha sido una creación de este psiquiatra con el objetivo de hacer la defensa jurídica de personas acusadas de abuso sexual contra los hijos y fundamentalmente de castigar a la madre que se atreve a denunciar al padre abusador, obteniendo el cambio de custodia de los hijos o impidiéndole el contacto con ellas. Perdón que te interrumpa, es tan enorme esta mentira y tan poderosa la gente que está detrás de los que quieren convalidarla, que han formado 2 veces un lobby para que la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos lo introduzca en un índice de diagnóstico, y 2 veces se ha creado comisiones y le han dicho no existe. Inclusive en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, también han intentado, le han dicho no existe. Exactamente, por eso te digo, estas 2 comisiones científicas internacionales y la Organización Mundial de la Salud
les han dicho que no existe. Y a nivel país también hay colegios profesionales que se han expedido en forma expresa, como por ejemplo el Colegio de Psicólogos de Córdoba en el año 2013 sacó una resolución de Junta Ejecutiva estableciendo expresamente la inexistencia de este síndrome de alienación parental como algo estrictamente científico. Asimismo, en el mismo sentido, se han expedido el Colegio de Psicólogos de Buenos Aires. Ahora, ¿por qué yo te decía que ha sido una herramienta utilizada en contra de las mujeres? Porque esta alienación de la que habla Gardner, por lo general, siempre ha sido utilizada de esta manera. Al mecanismo supuestamente lo aplican las madres sobre sus hijos y respecto de los padres. Es decir, este supuesto lavado de cabezas o lavado de cerebro que harían las madres, sería siempre la mamá la que efectuaría estas estrategias o estos mecanismos. Eso es lo que pregona Gardner. Él establece como una mecánica en el síndrome de alienación parental, una mecánica de actuación. Por eso es importante reconocer que esto no es científico, esto es pseudocientífico y ha sido más que nada una herramienta jurídica. Gardner establecía que lo primero que había que hacer es, una vez efectuado el diagnóstico que se realizaba a través de síntomas como él los describía, que el niño hablara mal del padre, que el niño denunciara que el padre había abusado o que la mamá hubiera hecho falsas denuncias, lo que seguía al diagnóstico es la terapia de amenaza. La terapia de amenaza incluye el cambio inmediato en la custodia del niño o de la niña o bien del cuidado parental, donde se lo sacan a la mamá y se lo entregan al papá acusado de violencia. ¿Sí? Luego venía... Ha habido una epidemia de suicidios de adolescentes y de niños incluso, de resultas de esta cosa tan brutal de arrancárselos a los niños, a las madres y ponerlos en manos del abusador, ¿no? Justamente porque luego del cambio de custodia venía lo que él denominaba terapia de desprogramación. Lo sometían al niño a una terapia para supuestamente desprogramar las ideas que la mamá le había insuflado en contra del padre. Gracias a Dios, se trabaja fuertemente en ponerle un límite a la aplicación de esta teoría pseudocientífica, pero Verónica, desgraciadamente, se sigue utilizando. Si bien hay un límite ético puesto por las sociedades científicas y por los colegios profesionales, hay profesionales que todavía lo utilizan, hay abogados que lo utilizan como una herramienta de defensa a favor de papás acusados de violencia sexual o de maltrato en contra de los hijos y en detrimento de las mujeres. Esto trae consecuencias gravísimas inmediatas. En primer lugar, si los jueces dan por cierto esta teoría, que en Argentina todavía hay jueces que toman decisiones de cambio de cuidado personal de la madre hacia el padre respecto de los hijos, basados en este supuesto síndrome de alienación parental, hay un cambio de custodia. ¿Cuál otra consecuencia gravísima? Se dan por ciertos que el punto de partida es que el niño está acusando a su papá falsamente. En consecuencia, no se está respetando el derecho de la niña o del niño a ser oído, que está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, que nuestro país tiene jerarquía constitucional. Se trata de un diagnóstico jurídico y no médico, justamente porque las sociedades científicas lo dan como algo pseudocientífico. El diagnóstico, por lo general, se da en el ámbito de lo jurídico. ¿Por qué? Porque ya está judicializado la situación cuando se habla de un síndrome de alienación parental, ya sea porque el abogado lo utilizó en su escrito de defensa o porque el juez utilizó para fundar el cambio del cuidado parental de los hijos o porque algún perito interviniente en un proceso de custodia de los chicos ha utilizado esto como fundamento para
aconsejar el cambio de la custodia. ¿Cómo se defiende una madre? ¿Cómo defiende una madre a sus hijos de esto? La defensa número 1 de esto es seguir insistiendo en que esto no tiene soporte científico. Pero acá hay una cuestión que muchas veces no se utiliza expresamente la sigla SAP o en la terminología síndrome de alienación parental, pero sí lo que vulgarmente por ahí escuchamos es: la mamá denunció falsamente, el niño está inventando. Entonces, tácitamente nos están aplicando el síndrome de alienación parental como fundamento de decisiones. Por eso te digo que es un instrumento que tiene un trasfondo machista y misógino, porque lo primero que se pretende es hacer ver a la mamá como la, entre comillas, loca que denuncia, la persona que le está lavando la cabeza a los hijos o la persona que le está llenando de ideas a los hijos. Entonces tiene mucho de machismo, mucho de misoginia en contra de la mujer, y porque raramente vas a ver o vas a escuchar hablar del síndrome de alienación parental ejercido de un papá hacia sus hijos en contra de la mamá. Siempre vas a escuchar y vas a ver que es fundamento de fallos judiciales utilizado como una herramienta donde supuestamente la mamá le llena la cabeza a los niños o niñas en contra del padre. Hay que decir que Gardner fue un pedófilo confeso e incluso afortunadamente escribió muchos libros que así lo certifican. Se nos ve el tiempo, doctora Laura. Este es un tema, yo le voy a pedir una cosa. Este es un tema tan apasionante, tan complicado y tan esencial para la defensa de los niños y las niñas, que yo le voy a pedir que abordemos este tema del falso síndrome de alienación parental en un programa. Lo vamos a dedicar enteramente a esto. ¿Qué le parece? Sí, cómo no. Mil gracias. Yo creo que la primera defensa es saber elegir abogada o abogado. ¿Nos puede comentar brevemente sobre esto? Sí, yo voy a hacer un comentario, un artículo que sacó la doctora Carolina Jacqui el día 6 de marzo en un medio de Mendoza, la doctora es mendocina, que lo tituló ¿Cómo evitar un mal abogado en violencia de género? Ella habla de unos tips fáciles de visualizar por parte de una mujer que está en una situación vulnerable, lo que obviamente la pone en un momento muchas veces de confusión. Ella nos dice que hay que tener cuidado o estar atentos a indicadores como la terminología que utiliza el abogado o la abogada que utiliza. Por ejemplo, ella dice, usar el término violencia intrafamiliar o violencia familiar nos está demostrando que se trata de un abogado que no está actualizado o una abogada que no está actualizada, porque la ley 26.485 nos habla de violencia doméstica y no de violencia familiar o intrafamiliar. No aceptar ningún tipo de práctica que implique una revictimización, protocolos que sean revictimizantes, no aceptar en sede penal ante una denuncia de violencia sexual o violencia de género, en ningún momento aceptar una probation o el juicio, una probation, o no permitir, por ejemplo, que nos digan limitar el número de testigos o decirnos tu hijo no puede atestiguar, porque en estos casos los hijos, los hermanos, los padres, que son los que viven muchas veces estas situaciones tan íntimas, son los mejores testigos para esto. Otro tipo, otro consejo que da la doctora es no aceptar que el abogado o la abogada diga ante una denuncia por violencia o por abuso sexual, es tu palabra contra la de la persona, porque acá toman especial importancia o relevancia las pruebas indiciarias y porque se parte de la importancia que representa la denuncia de la persona que ha sido vulnerada. Otra cuestión que dice la doctora Jacqui que hay que prestar atención es cuando el abogado o la abogada ante situaciones de violencia de género nos dice
esta acción está prescripta. Hay que indagar, ella aconseja no quedarse con la primera opinión, buscar otra opinión, otra situación u otro tip que ella aconseja tener en cuenta es tener en cuenta que la ley 26.485 viene a proteger los derechos de la mujer, ¿sí? ¿En qué sentido? Lo que se pretende es proteger a la mujer contra violencia de género, pero también hay otras normas internacionales con jerarquía constitucional en nuestro país o convenciones que también la protegen y que la hacen extensiva también a niñas y adolescentes. Entonces, no nos quedemos cuando nos digan, no, esta legislación es para proteger a mujeres y esto es para proteger a niñas. Se pueden aplicar tanto la 26.485 en coordinación con la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en forma conjunta. También son aplicables las normas para las niñas. Esto es importante que se tenga en cuenta. No es estrictamente restrictivo para mujeres adultas. Perfecto. Mil gracias. Doctora Franco, usted está en Independencia 291, segundo C. Perfecto. Mil gracias. La esperamos el próximo martes en La Vida en Violeta. Muchas gracias a vos, Verónica. Vamos a un segundo tema musical, por favor. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Seguimos con La Vida en Violeta y bueno, habíamos dicho que o no sé si lo dije, creo que no lo dije, este 8 de marzo ONU Mujeres ha dedicado el día al tema, el día y todo lo que viene después, por supuesto, en campañas, en apoyos a distintas asociaciones, etcétera. El tema de este año es innovación para mujeres y niñas, innovación social, innovación en tecnología, en ciencias. Y adivinen que he tenido el enorme honor y la enorme suerte de contactar con una científica renombrada, premiada, con alto perfil mediático, que es de familia jujeña, ya van a saber por el apellido, de hecho es bisnieta de Joaquín Carrillo, con lo cual deduzco que somos parientes, pero yo no la conocía ni ella a mí, pero bueno, afortunadamente sí nos hemos encontrado y estoy hablando de la postdoctora Carolina Carrillo, quien ha recibido el Gran Premio Innovar por un kit de prevención del mal de Chagas, que es una enfermedad que afecta, por supuesto, a nuestra provincia y las provincias del norte especialmente. Ella nos va a decir más. Ella es bióloga con especialidad en biología molecular, es investigadora del CONICET, del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica. Es realmente un gran lujo para la Argentina y, por supuesto, para Jujuy. La tenemos aquí en el teléfono. Ella nos está contactando desde Buenos Aires. Y bueno, muy buenas tardes, Carolina. Qué honor tenerte en La Vida en Violeta. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias Verónica por invitarme y muchas gracias por esta presentación. Espero no desilusionar al público. No, para nada. Bueno, yo cité solamente el Gran Premio Innovar, pero luego he estado viendo otros galardones y distinciones. Me gustaría que vos nos cuentes especialmente qué te llevó a inclinarte a la ciencia, a dedicar tu vida a la ciencia. ¿Lo hiciste, se te ocurrió desde muy chiquita o cómo fue este decurso tuyo? Bueno, podría decir que fue un buen ejemplo. Desde muy chica me gustaba mucho la ciencia y el arte. Pero bueno, mi papá era científico y profesor universitario y su pasión por su trabajo fue el ejemplo que me decidió a dedicarme, bueno, a la ciencia y a la docencia universitaria. Muy bien. Vos estudiaste biología y luego, si me puedes ampliar un poco, por favor. Sí, yo estudié biología en Mar del Plata porque soy marplatense, nací en Mar del Plata, y finalizando ya mi carrera de grado fui a cursar al cine, a cursar algunas materias a Buenos Aires, ya que las universidades nacionales tienen un convenio entre sí para poder cursar materias que no se dictan en la unidad académica en la que no está. Y bueno, a partir de ahí me surgió la oportunidad de quedarme a hacer el doctorado y luego el postdoc, y bueno, después ya me quedé a hacer una posición de investigadora dentro del CONICET y bueno, finalmente me fui quedando hasta volverme casi porteña. Muy bien, muy bien. Hiciste tu postdoctorado sobre el Trypanosoma cruzi. Yo es que no sé, respecto de ciencia, tengo que decir que mi padre era veterinario y mi hermano también, pero no, yo soy toda humanidades. Pero bueno, tu especialidad entonces... Sí, yo soy bióloga molecular, hice un doctorado en ciencias químicas de la UBA y me especialicé en ciencias biomédicas, especialmente en el parásito que causa la enfermedad de Chagas, el Trypanosoma cruzi. Y bueno, desde ya mi doctorado me dediqué a hacer justamente investigaciones en Chagas, porque no solamente me apasionaba la ciencia, sino que siempre sentí que la ciencia tenía que tener un rol social, un efecto de bienestar para todas las personas, y bueno, dedicarme a Chagas tratándose de un problema tan frecuente en nuestra Argentina y tan poco visibilizado fue algo que me motivó siempre. Entonces, ¿en qué consiste exactamente el kit que inventaste? Porque tú eras la responsable, la líder del grupo, del equipo que inventó el kit. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, sí, junto con otros colegas desarrollamos un kit de diagnóstico para Chagas en neonatos, o sea, en bebés recién nacidos. Existen métodos de diagnóstico para personas con Chagas. De hecho, es obligatorio realizar el test de Chagas a todas las mujeres embarazadas, pero con los bebés se presenta un problema, que es que ese tipo de análisis no sirven para los bebitos. Entonces, había una necesidad de encontrar una manera de detectarlo bien precoz en niños recién nacidos, y eso es lo que diseñamos, un kit que es muy sencillo de realizar y nada, es muy sensible, con lo cual enseguida uno puede identificar a un bebé que tiene Chagas y tratarlo tempranamente. Ajá, muy bien. ¿Y qué le dirías a una niña o a una joven que tiene ganas de dedicarse a la ciencia, pero que duda porque, bueno, el mandato social no es justamente que las mujeres nos dediquemos a la ciencia, ¿no? A pesar que he estado viendo casos de niñas hasta de 13 años que han comenzado a hacer investigaciones e inventos, pero bueno, convengamos que no es la norma. ¿Qué le dirías a una niña, a una joven que se siente inclinada por la ciencia? Yo le diría que
nada, si es por la ciencia, por el arte o por lo que sea, que hay que animarse a dedicarse a lo que realmente nos apasiona. La vida se hace si no muy larga y aburrida si uno no hace lo que realmente desea. Y que limitantes vamos a tener siempre. Entonces, que no nos quedemos con las limitaciones que vienen impuestas a priori, porque dificultades va a haber a lo largo de la vida, hay que animarse y seguir para adelante. Excelente. Vamos a un último tema musical, esta vez con la maravillosa Celia Cruz, y La vida es un carnaval, ya que acabamos de pasar el carnaval y seguimos con vos, Carolina, si sos tan amable de acompañarnos en el último segmento. Sí, por supuesto, con todo gusto. Muchas gracias. Escuchábamos a Celia Cruz y La vida es un carnaval. Tenemos desde Buenos Aires a la postdoctora Carolina Carrillo, que ha tenido a bien acompañarnos en este último segmento de La vida en violeta. Carolina, tengo 2 preguntas. La primera es, ¿la ciencia queda al margen del resto de la sociedad? Porque la lógica me dice que si una sociedad es machista, la ciencia y las personas que trabajan en ella también pueden tener sesgos de patriarcado, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Porque esto también se entronca, ¿por qué hay tan pocas mujeres científicas, no? Sí, bueno, realmente tu impresión es totalmente acertada, no solamente mi opinión, sino un montón de estudios de sociólogas, sociólogos, personas dedicadas a estudiar las ciencias sociales. Claro que los científicos y las científicas estamos inmersos en una cultura y no somos ajenos. Quien cree que la ciencia es ajena a la cultura transversal está totalmente errado. Y bueno, y entonces realmente esas prácticas que vemos que son segregativas o discriminatorias en el día a día también acontecen en la ciencia, y eso hace que las mujeres estemos subrepresentadas, especialmente en las posiciones de poder y de toma de decisiones. Si vemos, por ejemplo, no sé, en la carrera de biología, donde yo doy clases en exactas y naturales en la UBA, en los primeros años hay más chicas que varones estudiando la carrera. A medida que van pasando los años, el número de profesionales que avanzan en la carrera se va equiparando, y cuando miramos las posiciones de mayor poder en el CONICET, en la universidad y etcétera, estas están ocupadas mayoritariamente por hombres. Y esto claramente es un problema que se repite, lo mismo que pasa en la sociedad en su conjunto. Vos dices también, salió uno de los artículos en los que te entrevistaron, dijiste que había también un sesgo de género incluso en el tema del mal de Chagas. ¿Nos podrías contar un poco? Bueno, sí, el sesgo nos atraviesa realmente en todas las disciplinas. Yo antes quiero hacer una aclaración. Hablamos en general de enfermedad de Chagas cuando hacemos mención de cuestiones que tienen que ver con lo biomédico específicamente. Y cuando hablamos de cuestiones más amplias, porque una persona puede estar infectada de Chagas pero no padecer una enfermedad, hay muchas personas que están afectadas por el Chagas en su comunidad, etcétera, pero no son enfermos de Chagas. Hablamos de Chagas genéricamente. Hablar de mal de Chagas se hablaba antes así, pero no es un término que esté bueno, porque hablar de mal de Chagas, por un lado, desde lo biomédico supone que no conocemos cuál es el agente etiológico o cuál va a ser el pronóstico de la enfermedad, etcétera, y todo eso lo sabemos. Y desde el punto de vista antropológico, hablar de mal de toma un juicio de valor que está asociado a la discriminación y a la estigmatización que vemos siempre en Chagas. Por eso te invito a vos, que sos una gran voz difusora, y a todos los que nos están escuchando, a no hablar más de mal de Chagas, sino hablar de Chagas o de enfermedad de Chagas. Perfecto, anotadísimo. Y respecto a las diferencias de
pasa esto. De todos modos, en la actualidad, justamente como la ley argentina dice que todas las mujeres embarazadas deben ser testeadas para Chagas, y eso se cumple bastante bien, podríamos decir que también hay un sesgo de género en el diagnóstico, en este caso a favor de las mujeres, porque las mujeres están mucho mejor diagnosticadas que los hombres. Pero bueno, en las prácticas de la investigación, tanto en Chagas como en cualquier otro tema, sí, todavía tenemos estas dificultades de poder despegar lo que se llama el suelo pegajoso, las mujeres, y poder despegar hacia nuestras carreras. Y también está lo que se llama el techo de cristal, que es esto que a medida que vamos avanzando, de pronto, nada, no vemos que haya algo que nos detiene y sin embargo no podemos avanzar. Porque las situaciones de discriminación son tan invisibles, por eso les llamamos de cristal, porque son transparentes, no las vemos y sin embargo acontecen y hacen que nuestras carreras se vayan deteniendo. Exacto. Hay que romper con ese techo de cristal. Y la primera ruptura es justamente hacerlo visible, ¿no? Ser consciente de que existe, ¿no? Claro, exactamente. Poder tomar conciencia de que esto existe y que hay herramientas para combatirlo, por supuesto. Y la segunda parte de las preguntas sería, ¿se puede ser científica y feminista? ¿Se puede ser científica y estar comprometida a nivel social, al margen de la actividad científica en sí? Porque en el imaginario popular, las personas dedicadas a la ciencia sacrifican toda otra dimensión humana o social en aras de su trabajo científico. ¿Esto es así realmente? Porque sé que... Ese ha sido un modelo bastante sostenido a lo largo de los años. Es un modelo hegemónico y muy asociado a lo que es el patriarcado, donde no se admite ningún tipo de diversidad y donde valorar a una persona que se dedica a la ciencia supone que solamente se restringe a la valoración de si su descubrimiento o su desarrollo es magnífico. Después, si es un asesino serial, un violador, lo que sea, no tendría importancia. Eso a lo largo de los años nos damos cuenta que es una aberración. Los científicos somos personas, estamos en la sociedad y como tales tenemos nuestros compromisos, nuestros deseos, nuestros deberes, nuestros derechos. Entonces, suponer que un científico o una científica es una persona aislada, con los pelos parados, con anteojos, guardapolvo y preferentemente bigotes, es una imagen totalmente errada. Los científicos y las científicas somos personas y tenemos responsabilidades civiles y sociales, humanas y derechos como cualquier otra persona. Debemos tener conciencia de eso y la sociedad debe exigirnos eso, porque muchas veces hemos sido como malcriados y malcriadas, entre comillas, por la sociedad, suponiendo, como se dedican a la ciencia, tienen que tener ciertos privilegios. No, ningún privilegio. Y finalmente sé que aparte de ser una científica brillante, tienes tu familia y una militancia. Y sé que dentro de esta militancia en favor de los derechos de las mujeres, que me gustaría que luego nos cuentes, conseguiste, gracias a una campaña en específico, un avance en los derechos de las mujeres. Contanos un poco sobre el tema, que esto se entronca también con lo que habló Laura esta tarde, ¿no? Bueno, sí, se puede ser feminista, no sé, como científica, se puede ser mujer y no morir en el intento. Feminismos hay muchos, hay muchas maneras de entender el feminismo y de luchar por la equidad de género, y sí me considero una luchadora por eso. En ese marco, sí, yo desarrollo otras actividades, me formé con la Cátedra Regional UNESCO de Ciencia y Género, y eso me dio muchas herramientas para empezar a tomar conciencia de mi rol en estos aspectos. En ese contexto, nos hemos juntado con un colectivo de mujeres que a todas nos reúne en común y hemos sido abusadas por el mismo tipo.
siendo niña. Yo no me considero actualmente una víctima de abuso sexual infantil, sino que considero que he sido una víctima y que he sobrevivido, me he repuesto a eso, como muchas otras tantas víctimas. Pero es necesario también abordar el tema del abuso sexual infantil, de visibilizarlo, de poner en palabras, porque es tan horroroso el tema que muchas veces es difícil abordarlo porque genera rechazo de solo pensarlo. Pero si por el rechazo que causa y por el horror que causa nos callamos la boca, los pedófilos, los abusadores siguen impunes. Y bueno, en ese contexto, en el 2014 nos enteramos que este señor que había abusado de nosotras tenía la pretensión de venir a presentar un libro que había escrito él en la Feria del Libro. Y bueno, nos organizamos con este colectivo y logramos hacer toda una movida para evitar que esta persona pudiera presentarse justamente en un centro de la cultura, ¿no? Donde como el valor simbólico de la autoridad cultural era tan fuerte, ¿no? Y él tenía el tupé de venir a presentarse impunemente, a presentar un libro, y logramos evitarlo. Y después de eso también, para noviembre, organizamos en Mar del Plata, porque esta persona es un ex juez de Mar del Plata, una jornada de visibilización y toma de conciencia, porque nos parecía esto, que impedir que esta persona viniera a presentar su libro era una medida, pero era una medida que a lo mejor quedaba como bastante puertas adentro, y considerábamos que es necesario que esto tenga una visibilidad social. No solamente por esta persona en particular, sino justamente para que todos visibilicemos el tema, veamos la magnitud y podamos empezar a tener más conciencia, más capacidad de reconocer cuando algo es raro. Bueno, hicimos una jornada que la llamamos Rondas de Papel, llenamos toda la Plaza del Agua en Mar del Plata de muñequitos de papel como en guirnaldas. La gente participó empapelando la plaza y bueno, y discutiendo del tema. Por supuesto que el tema siempre es algo doloroso, pero es algo que además nos causa satisfacción sentir que, bueno, estamos pudiendo hacer que otras personas tomen conciencia y que, bueno, que con estas cosas nos aseguramos que haya al menos menos víctimas. Bueno, muy bien, excelente, la verdad, lo que hiciste, como bien dices, uno puede haber sido víctima de un delito como ese, pero también uno puede reaccionar y puede accionar para prevenir. Bueno, hace falta mucho compromiso también, mucha valentía y también recursos internos, ¿no? De hablar, de organizarse con otras personas, en este caso mujeres. Bueno, te felicito. Realmente un gusto, un lujo de mujer, de científica y de ciudadana, ¿no? Porque esto va mucho más allá de una posición feminista, es hacer que los delitos no queden impunes, y es prevenir, y es construir un mundo mejor. Mil gracias, Carolina Carrillo, investigadora del CONICET, bióloga molecular, militante, excelente ciudadana. Un abrazo muy grande. Gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Bueno, muchas gracias por la invitación y por los halagos. Un abrazo grande. Y eso ha sido todo por hoy en La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo, acompañándome en el segmento de asesoría legal, por decir algo, de orientación legal, la doctora Laura Franco, y en operación técnica nuestro maravilloso
Gabriel Campos. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Los esperamos el próximo martes en La Vida en Violeta. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento.